Bien, me parece que ya estamos grabando, ¿verdad? Sí, doctor. Adelante, por favor. Gracias, Alicia, muy amable. Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy, nuestro diplomado titulado La función administrativa electoral en las entidades federativas. El subtema, distribución de competencias del sistema electoral mexicano, autoridades administrativas, jurisdiccionales y ministeriales. Nuestro tema en especial para hoy y mañana, competencia del Instituto Nacional Electoral, competencia de los organismos públicos locales. Vamos a ocuparnos de estos dos incisos específicos, competencia del Instituto Nacional Electoral y competencia de los denominados organismos públicos locales. Vamos a ubicarnos en el contexto. No sé, voy a procurar revisar programas. No sé lo que hayamos visto con antelación, porque somos varios los profesores que intervenimos en el diplomado, pero vamos a ubicarnos en el contexto del título que tenemos como autoridades administrativas, jurisdiccionales y ministeriales. Por favor, vamos a la lámina siguiente. Antes de que lo olvide, si alguien tiene alguna intervención, duda, pregunta, observación, lo que sea, con mucho gusto, con toda libertad, puede levantar la mano. Si no advierto que ha levantado la mano, puede abrir su micrófono e intervenir. No me interrumpen, no me molesta. Ojalá pudiera ser un intercambio de puntos de vista, sería importante. Así que en el momento que determinen, podemos hacer interrupción de la exposición sin ningún inconveniente. Vamos a esta parte de autoridades administrativas, jurisdiccionales y ministeriales. Hubo un fiscal especial para la atención de delitos electorales que fue magistrado del Tribunal Federal Electoral y que nos advirtió algo en lo que yo casi nunca había puesto atención. Para mí las autoridades electorales son dos: el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta ahí se acaba el contexto de autoridades electorales, obviamente en el orden federal, con la réplica correspondiente en cada una de las 32 entidades federativas. Réplica en cuanto a estructura, no me refiero a otra cosa. Yo nunca había tomado en cuenta a la Fiscalía, porque para mí no es autoridad electoral, sino autoridad penal. Autoridad que forma parte del sector Procuración de Justicia. Sin embargo, este fiscal, con toda razón, maestro universitario, decía: el sistema electoral mexicano descansa en un trípode, en una estructura con tres bases: el tribunal, el instituto y la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Y tiene razón. Efectivamente, aunque no es la parte que nos interesa, ni la trato yo jamás, porque es una parte sumamente especializada, la Fiscalía es una autoridad electoral también. Y el título del subtema de ahora me ha hecho recordar esta anécdota de hace varios años. No sé si tuvimos algún problema en la proyección, porque yo ya no la veo. Hay un cuadro oscuro nada más. No sé si podamos ver esto, Alicia, por favor. Sí, doctor, lo Bien, estoy checando. sí, bien. Les decía entonces,
esto justifica el subtítulo que tenemos: autoridades administrativas, jurisdiccionales y ministeriales. Aunque yo procuraría hablar más que de ministeriales, autoridades de procuración de justicia. Gracias, Alicia. Sin embargo, también la denominación es correcta, porque desde el punto de vista constitucional, lo que existe es el Ministerio Público, autoridad encargada de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos, en nuestra materia de delitos electorales, y, en su caso, para el ejercicio de la acción penal, a fin de seguir todo el proceso o causa, como se denomina en la materia penal, para seguir toda la causa ante el tribunal competente y llegar a la consecuente sentencia. Hasta ahí me quedo yo en cuanto a autoridades ministeriales. Autoridad administrativa, ahora Instituto Nacional Electoral. Autoridad jurisdiccional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como podrán advertir en esta diapositiva, debajo de Instituto Nacional Electoral he puesto la palabra nacional. ¿Por qué? Porque el instituto dejó de ser federal en 2014 para convertirse en Instituto Nacional Electoral por disposición de la Constitución. Algo que a mí en lo personal no me es atractivo, no me parece correcto. Para mí es inconstitucional la existencia de un instituto nacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 de la Constitución, México ha decidido constituirse en una república democrática, representativa, laica, federal, constituida por estados libres y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior, y por una Ciudad de México. Ciudad de México que, aunque cambie de nombre, no cambia de naturaleza jurídica, es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de la República. En tanto no cambie esta función o esta doble función jurídica de ser capital de la República y ser la sede de los poderes de la Unión, no dejará de ser Distrito Federal, aunque le llamen de otra manera. Bien, el instituto actualmente es nacional y se le considera el órgano central o el órgano rector del sistema electoral nacional. Tampoco estoy de acuerdo con ello, pero constitucionalmente así está. Para mí la reforma constitucional de 2014 es inconstitucional. Formalmente está en la Constitución y es constitucional, pero desde el punto de vista material contradice toda la estructura básica del Estado federal mexicano. Pero en fin, ya otro día platicaremos de estos temas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una autoridad federal o nacional. Si de acuerdo al título, es una autoridad federal. Es parte del Poder Judicial Federal. No tenemos un Poder Judicial Nacional, afortunadamente, sino un Poder Judicial Federal y 32 poderes judiciales locales. Sin embargo, la duda, los signos de interrogación que ven al pie de este apartado, obedece a la naturaleza del Instituto Nacional Electoral. Si el instituto es nacional, si es órgano rector de un sistema centralista electoral,
y el Tribunal Electoral conoce de todos los medios de impugnación, entre otros, contra el Instituto Nacional Electoral, pues necesariamente tendrá que ser nacional también, porque a la estructura administrativa nacional tendrá que corresponder una estructura jurisdiccional nacional. Al final vamos a volver a este tema para ejemplificar. Y la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, que es de carácter federal. En cada Doctor, una, seguimos a la otra diapositiva, por favor. doctor, Sí, buen día. buen día. Igual, es interesante su comentario y creo que algo similar pasa con la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, porque es regional, en realidad su competencia es en toda la República y no es una región, solo donde tiene jurisdicción, señor. Estoy de acuerdo, Ramiro. Efectivamente, nuestra sala regional abarca toda la nación. Su competencia es en todo el territorio nacional. En consecuencia, no es regional. Pero Así además, es. aquí yo tengo una discrepancia con casi todos, porque la sala, para mí, formalmente es jurisdiccional, pero materialmente cumple funciones administrativas. Que es la parte final del procedimiento especial sancionador. Pero en fin, es otro tema, tienes razón, es una autoridad nacional, no es una autoridad regional, tampoco es una autoridad federal, es una autoridad nacional. De acuerdo, Ramiro, gracias. A usted, señor. Gracias. Bien, en el orden local no tenemos realmente mucho que decir. No me gusta la expresión OPLES. A mis amigas y amigos de Veracruz en su momento les dije qué pena que ustedes se hayan adelantado a denominarle OPLE Veracruz. Me dieron su explicación de por qué ya era insostenible la denominación anterior, pero yo prefiero la denominación tradicional. Instituto Electoral, y qué bonito se oye cuando dice uno del Estado libre y soberano de el que corresponda. Pero si decimos OPLE de Oaxaca, OPLE de Veracruz, estamos no identificando a un ente de derecho, organismo público local. ¿Cuál? El Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el instituto que corresponda para la regularización de la tenencia de la tierra, por ejemplo, o para la distribución del agua, o no sé, hay una gran cantidad de organismos públicos locales, incluso con autonomía constitucional. Hay muchos OPLES, si usáramos la expresión, o hay muchos OCAS, como dicen otros, organismos constitucionalmente autónomos. Sino, esta es una denominación común, puede usarse, pero no identifica a nadie. Y el nombre, la denominación para las personas morales y la razón social son elementos de individualización jurídica, son elementos de identificación. Yo prefiero seguir denominándoles como se denominan casi todos, Instituto Electoral y muchos ahora, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de y el que corresponda. En materia jurisdiccional está el Tribunal Electoral del Estado correspondiente, con una aclaración importantísima para mí, que los tribunales electorales locales todos gozan de autonomía constitucional, no forman parte del Poder Judicial del Estado. Esto es lo que yo he proclamado
desde 1996. Digo desde 1996 porque los dos tribunales federales anteriores, el Contencioso Electoral y el Tribunal Federal Electoral, tenían autonomía constitucional. Respecto del Tribunal Federal Electoral, la autonomía constitucional estaba prevista en el artículo 41 de la Constitución, que con la reforma de 1996 pierde esta autonomía constitucional y se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Sale del artículo 41 para quedar inserto en el artículo 94 como parte del Poder Judicial Federal y su regulación específica en el 99 de la Constitución. Yo he postulado siempre la necesaria independencia del Tribunal Electoral, Tribunal Federal Electoral o la denominación que se le dé. En los estados de la República y en la Ciudad de México, el Tribunal Electoral goza de autonomía constitucional y es uninstancial. Y lo mismo en autoridades ministeriales, tenemos la Fiscalía Especializada con independencia de la denominación que en cada entidad federativa reciba, de acuerdo a la estructura orgánica de su Fiscalía General de la entidad o Procuraduría del Estado, como se denomine. Casi todos han migrado de la denominación Procuraduría a la denominación Fiscalía. Cada una de las fiscalías o procuradurías tiene su fiscalía especializada. Y lo mismo, yo he postulado la autonomía de esta fiscalía. Yo he seguido la denominación tradicional de procuraduría y en este caso procuraduría especializada en atención de delitos electorales. He postulado en alguno de mis libros la idea de un poder, de un cuarto poder, aunque no le he denominado de esa manera, cuarto poder, sino poder electoral. Un poder electoral constituido por el Tribunal Electoral Federal, con autonomía constitucional, por el Instituto Federal Electoral, igual con autonomía constitucional, la Fiscalía o Procuraduría especializada en la atención de delitos electorales, los partidos políticos y los ciudadanos. Eso es lo que constituiría el poder electoral. Así lo tengo escrito, así está postulado en varios artículos que he escrito y en conferencias o clases que he impartido. Bien, esta es la estructura genérica del tema autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales y ministeriales. Luego, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alicia. Gracias, qué amable. Aquí tenemos algo importantísimo. Mesas directivas de casilla y la precisión, autoridad electoral de la ciudadanía. Las mesas directivas de casilla no forman parte del Instituto Nacional Electoral y tampoco forman parte de los institutos electorales locales. De acuerdo a la Constitución, las mesas directivas de casilla son autoridad electoral de los ciudadanos, de la ciudadanía. Es una autoridad electoral efímera, pero en la que descansa gran parte de la fortaleza del sistema democrático mexicano. Son ciudadanos que no son servidores públicos adscritos a los institutos electorales. Son ciudadanos que tienen otro tipo de actividades, que son convocados de manera aleatoria, previo sorteo o previa rifa de meses y apellidos para poder determinar qué personas serán llamadas para poder integrar las mesas directivas de casilla. Ciudadanos que al aceptar la invitación por este sorteo que se hace,
que hace el Instituto Nacional Electoral son capacitados, son debidamente preparados o preparados cuando menos para desempeñar el cargo de funcionario de mesa directiva de casilla. Se hace un segundo sorteo y se hace una designación de acuerdo al nivel de estudios para poder determinar quién ocupará el cargo de presidente, quién de secretario, quiénes serán vocales y quiénes fungirán como suplentes. Se instalan solo el día de la jornada electoral. Llevan a cabo toda la jornada de votación. Clausuran, concluyen primero la votación, clausuran la mesa directiva de casilla, llevan a cabo el escrutinio y cómputo, integran los expedientes electorales, en su momento el paquete electoral, que bajo la responsabilidad del presidente de mesa directiva de casilla debe ser entregado al consejo correspondiente, sea municipal en su caso o distrital, local o federal. Y ahí acabó la función de los ciudadanos. Ellos fueron los que recibieron los votos de sus conciudadanos. Ellos fueron los que escrutaron esos votos para determinar cuáles son válidos y cuáles son nulos. Hicieron el escrutinio para determinar qué votos son para cada partido político, para cada coalición o para cada candidato. Finalmente hicieron el cómputo de cada uno de estos tipos de votos, votos nulos, votos en blanco, votos para candidatos no registrados, votos para candidatos independientes, votos para cada uno de los partidos en su caso, votos para la coalición o para dos o más integrantes de la coalición, en fin. Y luego el cómputo para llenar el acta de escrutinio y cómputo y finalmente integrar los paquetes y entregarlos. Después de eso, en el orden normal, en la situación ordinaria, lo que continúa son simple y sencillamente sumas. La sesión de cómputo distrital o cómputo municipal, si no hubiera otro tipo de intervenciones, sería simplemente sumar los resultados que constan en cada una de las actas de escrutinio y cómputo. El cómputo municipal o el cómputo distrital se podría reducir a simples sumas. Sabemos en la práctica cómo se vuelve compleja la sesión de consejo municipal o consejo distrital. Y tenemos instituciones como el nuevo escrutinio y cómputo, parcial o total. Y todo esto va tornando complejo lo que se hizo en cada una de las mesas directivas de casilla. Pero el hecho de poder tener tanto los denominados conteos rápidos como el avance del programa de resultados electorales preliminares es gracias al trabajo que la ciudadanía hizo en cada una de las mesas directivas de casilla. La confianza y credibilidad en los resultados es gracias al trabajo que la ciudadanía hizo en las mesas directivas de casilla. Nuestra democracia, nuestra confianza, nuestra credibilidad descansa en el trabajo honesto, en el trabajo ético, en el trabajo no profesional, porque no se dedican a eso toda la vida, de los integrantes de las mesas directivas de casilla. Ahí está una gran fortaleza y una gran responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas de la República. Este es un tema interesantísimo y reitero, las mesas directivas de casilla no forman parte del Instituto Nacional Electoral, no forman parte de ninguno de los institutos electorales locales.
Vamos a la siguiente lámina. Gracias, Alicia. Aquí menciono de manera rápida las autoridades jurisdiccionales y legislativas que no son electorales, pero que tienen competencia en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo por mencionar una hipótesis, un supuesto, conoce de la acción de inconstitucionalidad para controvertir leyes electorales federales o locales que el interesado o los interesados consideren es contrario a la Constitución Federal. Y esto, por supuesto, afecta a todo el sistema electoral nacional si se tratara de las leyes generales o del sistema electoral local si se refiere a las leyes de una entidad federativa. Una gran importancia la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Ramiro. Gracias, doctor. Con relación a ese comentario, señor, ¿considera usted que esa competencia, por supuesto la constitucionalidad de la competencia, pues no está sujeta a discusión? Sin embargo, en la práctica, ¿considera usted que es congruente con el sistema electoral? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fija un criterio y tiene todo un sistema de precedentes. Sin embargo, si impugnan una ley electoral vía acción de inconstitucionalidad ante la Corte y la Corte de alguna u otra forma trastoca esos precedentes, ¿considera usted que afecta esa autonomía constitucional del tribunal? Gracias, Ramiro. Ibas bien en tu comentario, pero luego creo que te desviaste un poco. No afecta la autonomía del Tribunal Electoral, porque son dos competencias totalmente diferentes. Y finalmente, el control difuso de constitucionalidad la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El control de constitucionalidad que tiene el tribunal es un control concreto, solo es para cada acto de aplicación de la ley, que efectivamente puede haber y ha habido contradicciones de criterio, pero alguien tiene que resolver la contradicción y algún criterio tiene que prevalecer. En este caso, el privilegio es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero creo que lo que ibas a plantear al principio, ¿quién debe ser competente para conocer de la constitucionalidad de las leyes? Yo he planteado desde el principio de esta nueva etapa, que es a partir de 1996, que la acción de inconstitucionalidad debería de ser competencia del Tribunal Electoral, de su sala superior. Nada más que esto también conlleva la reestructuración de la sala superior. Yo he propuesto que la sala superior se integre con dos salas colegiadas y un pleno. Las salas colegiadas de tres magistrados y el pleno de 7. La competencia para conocer de la inconstitucionalidad de leyes y de controversias constitucionales en materia electoral que hasta ahora son improcedentes en términos del artículo 105 de la Constitución, ¿sí? Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad serían competencia exclusiva del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sí, consiste en una transformación de nuestro sistema jurisdiccional y de nuestro sistema procesal. Sí, pero para mí debería de ser competencia del propio tribunal y por eso también la idea del poder electoral. Ya no tendría intervención la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero haber contestado, Ramiro. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias.
Bien, vamos con la siguiente diapositiva, por favor, Alicia. ¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Ya no me voy a detener, todo esto está en el artículo 41 de la Constitución y está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Instituto Nacional Electoral es persona, es organismo público con autonomía constitucional y es autoridad electoral nacional. Me quedo solo con el enunciado para poder avanzar en los otros temas que están pendientes. Seguimos, por favor, Alicia. Bien, estructura orgánica del instituto. Sí, ya tampoco me voy a poder detener mucho, solo expongo dos criterios. Yo explico la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral conforme a dos criterios. Uno, por la naturaleza jurídica de sus funciones. Y dos, por el principio de organización administrativa que en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es a partir del principio de desconcentración. No estoy totalmente de acuerdo, pero así está previsto en la ley, porque el sistema de desconcentración que es propia del Poder Ejecutivo, los órganos desconcentrados tienen dependencia jerárquica de los superiores. Hay una estructura piramidal con órganos superiores, órganos intermedios y órganos inferiores, de acuerdo a la ley orgánica de la institución correspondiente o a la ley que crea a la institución correspondiente. En el caso del Instituto Nacional Electoral, es un híbrido. Sí hay un orden jerárquico, pero no hay orden jerárquico. Cada órgano tiene sus propias facultades que solo son de ese órgano. Las facultades del órgano distrital no las puede desempeñar el órgano local. Las facultades del órgano local no las puede desempeñar el órgano distrital y muchas veces tampoco el órgano central. La competencia de los órganos centrales solo son de los órganos centrales. Y si bien hay actos, hay facultades que de manera supletoria puede ejercer el órgano central, pues no puede simple y sencillamente de manera discrecional o arbitraria, podría yo decir, ejercer esas facultades, sino que debe haber una justificación, una motivación clara para poder llevar a cabo los actos que corresponden a un órgano local o distrital para que pueda llevarlos a cabo un órgano central. No es cierto lo que muchas veces hemos escuchado, el que puede lo más, puede lo menos. No. En un sistema de distribución de competencias, cada órgano es competente para llevar a cabo lo que la legislación le atribuye y que no puede ser realizado por otro órgano. Si para poder llevar a cabo un órgano superior la facultad de un órgano inferior, debe ejercer facultad de atracción de manera fundada y motivada, debidamente justificada. No es a voluntad, no es al arbitrio del superior, porque el que puede lo más puede lo menos. Eso no es verdad. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Por la naturaleza de sus facultades, los órganos del Instituto Nacional Electoral son órganos de dirección, órganos ejecutivos, órganos técnicos, órganos de vigilancia, de control interna y de fe pública. Solo a manera de ejemplo, como órgano de dirección, el supremo órgano de dirección, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Como ejemplo de órganos ejecutivos, la Junta General Ejecutiva del propio instituto. Como ejemplo de órgano técnico,
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Órganos de vigilancia, ejemplo, Comisión Nacional de Vigilancia. Órgano de control. Aquí sí no es ejemplo, es el único. Órgano interno de control. Y órgano de fe pública, también es único, la Oficialía Electoral, aunque por supuesto hay también delegaciones de esta Oficialía Electoral en los órganos locales y en los órganos distritales. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Órganos centrales si atendemos a la organización administrativa. Conforme al principio de desconcentración, los órganos del Instituto Nacional Electoral son órganos centrales con competencia nacional. Su competencia abarca todo el territorio nacional. Y solo hay un órgano central por cada naturaleza. Solo hay un Consejo General, no hay más. Solo hay una Junta General Ejecutiva, no hay más. Solo hay un órgano de control interno. Solo hay una unidad de lo contencioso electoral. En fin, los órganos centrales son únicos y no solo son los que están enunciados en el artículo 34 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay muchos más. Por ejemplo, no está mencionada la Comisión Nacional de Vigilancia y es un órgano central. En fin, órganos delegacionales. Hay 32 órganos delegacionales o locales, uno por cada entidad federativa. Y tenemos 300 órganos subdelegacionales o 300 órganos distritales, uno por cada distrito electoral uninominal en que se divide la población y el territorio nacional para la elección de los 300 diputados propietarios y 300 suplentes por el principio de mayoría relativa. Y tenemos además órganos municipales. Aquí sí, no hay una regla, es el Instituto Nacional Electoral, por conducto fundamentalmente de su Consejo General, determinar en dónde hace falta, en dónde es pertinente tener un órgano municipal. No es en todos los municipios de la República. Esta es una facultad discrecional. Es el Consejo General que determina en dónde hace falta, en dónde es pertinente y se instala una oficina municipal del Instituto Nacional Electoral. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Órganos delegacionales. ¿Cuáles son? Ahí los tenemos mencionados. La Junta Local Ejecutiva, el Vocal Ejecutivo, local por supuesto, el Consejo Local y la Comisión Local de Vigilancia. Están los artículos citados en donde están previstos estos órganos locales u órganos delegacionales. Vamos a la siguiente, por favor. Órganos subdelegacionales o distritales. Está la Junta Distrital Ejecutiva, Vocal Ejecutivo Distrital, Consejo Distrital y Comisión Distrital de Vigilancia. Lo mismo, están citados los artículos en los cuales está prevista su existencia y sus facultades. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a ocuparnos ahora del tema fundamental. Ya estamos ubicados, me parece que ya estamos ubicados en el contexto correspondiente y vamos ahora a analizar cuál es la competencia del Instituto Nacional Electoral. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alicia. Competencia del Instituto. Vean el subtítulo. Voy a procurar usar, yo creo que nada más los colores que nos da la computadora de manera inmediata, el azul y el negro, porque creo que estos colores amarillo y
naranja o no sé qué color sea el otro, parece que no nos dan una visibilidad suficiente. Voy a tratar de cambiar estas presentaciones. Bien, competencia del Instituto Nacional Electoral para procedimientos electorales federales y locales. Aquí es en donde está la explicación del llamado Sistema Nacional Electoral. Sí, el Instituto Nacional Electoral tiene facultades comunes para elecciones federales y elecciones locales. E incluso nos falta un calificativo en el rubro. Debería de ser competencia del Instituto Nacional Electoral para procedimientos electorales federales, locales y municipales, porque son los 3 niveles de gobierno. Son los 3 niveles en los cuales llevamos a cabo procedimientos electorales. Yo insisto mucho en esta palabra, procedimiento, no procesos electorales. Proceso es sinónimo de juicio, sinónimo de causa, sinónimo en el lenguaje procesal español, sinónimo de pleito. Si proceso no es lo mismo que procedimiento. Lo que define la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como proceso electoral realmente se refiere al procedimiento electoral. El proceso electoral es el juicio electoral. Proceso es un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes, los terceros, del órgano jurisdiccional para la resolución de un litigio electoral mediante la aplicación del derecho. Eso es el proceso. Y ese será en todo caso el proceso electoral, no el procedimiento electoral. El procedimiento electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos, todos jurídicos, para la renovación periódica, libre de los depositarios del poder público. Esto es el procedimiento electoral. Sí, entonces, lo que nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las leyes electorales locales definen como proceso, no es proceso, sino procedimiento electoral. Y no es un capricho, porque por ahí leí en alguna ocasión el magistrado, cuando era yo magistrado, solo por el principio de autoridad pretende imponer la palabra procedimiento en lugar de proceso. No, no lo digo yo. Sí lo postulo yo, lo he dicho yo, pero con base en estudios de la literatura jurídica. Entre otros, Piero Calamandrei, en El proceso y democracia, insiste mucho en esta diferencia, procedimiento y proceso. Procedimiento es un conjunto sistematizado de hechos y conductas para la realización o la consecución de un objetivo específico de cualquier naturaleza. Si queremos hacer un pastel, tenemos que seguir un procedimiento. Tenemos que ver la receta y luego el procedimiento. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer el pastel que queremos y cómo se lleva a cabo paso a paso con el apoyo de muchos instrumentos o pocos, con elementos de la naturaleza, etcétera? El elemento de la naturaleza más importante es el tiempo, en la materia procesal también, ¿sí? Y podremos conseguir un pastel. O el procedimiento legislativo, que empieza con la iniciativa de ley y concluye con la publicación del decreto correspondiente para que inicie su vigencia.
o bien cómo convertir el agua en vapor. Tenemos que seguir un procedimiento. La palabra procedimiento no es solo de carácter jurídico, sino también meta o extrajurídico. En cambio, proceso es un concepto para mí específicamente del ámbito del derecho y solo aplicable en la función jurisdiccional del Estado. Lo que no es función del Estado no es jurisdicción. El arbitraje, cuando es a cargo de particulares, no es función jurisdiccional. Es parte de los métodos alternos de solución de controversias, que pueden ser paraprocesales, es decir, semejantes a un proceso, pero que no son proceso. Para que haya proceso se requiere la intervención de un órgano del Estado con el carácter de tribunal o juzgador, tercero imparcial, la presencia de partes, cuando menos dos, actor y demandado, y una serie de reglas y etapas para poder empezar y concluir el juicio o proceso. Bien, aquí de lo que hablamos es del procedimiento electoral federal y local. Vean que no hay distinción. Competencia o facultades del Instituto Nacional Electoral en los 3 niveles de elecciones: para elecciones federales, para elecciones locales y para elecciones municipales. ¿Cuáles son las facultades que tiene? Integrar, formar, elaborar el padrón electoral. Solo hay un padrón electoral para todo el territorio nacional, para todo el Estado mexicano, para toda la ciudadanía. Un padrón electoral único. Y la elaboración de listas nominales de electores. Un padrón electoral que es la relación de todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Mexicana, de todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que han solicitado o bien que han obtenido su registro en el padrón electoral y que por estar en el goce de sus derechos político-electorales obtienen su credencial para votar, documento indispensable para ejercer el derecho de voto. Con esta ciudadanía que tiene credencial para votar, con independencia de que la tenga o no físicamente, pero que la ha recibido del Instituto Nacional Electoral, con todos estos ciudadanos se elaboran las listas nominales de electores. Sí, no hay una lista nominal de electores, es en plural, porque es una lista para cada sección en que se divide todo el territorio y la población nacional para efectos electorales. El Instituto Nacional Electoral tiene esta competencia: elaborar y mantener permanentemente actualizado el padrón electoral, elaborar y mantener permanentemente actualizadas las listas nominales de electores que se usarán en las elecciones federales, elecciones locales y elecciones municipales. Sí, de tal suerte que es una actividad permanente, una actividad que nunca se suspende, salvo que sea por causas de fuerza mayor. Es una de las explicaciones para la suspensión en cualquier parte del ámbito jurídico. También le corresponde al Instituto Nacional Electoral determinar la ubicación de mesas directivas de casilla. Conforme a la legislación vigente a partir de 2014, tenemos la mesa directiva de casilla única, es decir, solo una mesa directiva de casilla para recibir todo tipo de votos, sean electorales o sean de participación ciudadana, porque pueden coincidir la
realización de instituciones de participación ciudadana con los procedimientos electorales y tener una misma fecha de jornada de votación. Ya no diría jornada electoral, porque ya no solo es electoral. Para mí y para muchos, la materia electoral no abarca a las instituciones de participación ciudadana. Esto, si bien es cierto que es a cargo de los institutos electorales, no es derecho electoral. Son instituciones jurídicas, por supuesto, de participación de la ciudadanía en el ejercicio del gobierno federal, local o municipal. Depende de las circunstancias. E incluso pudiera ser regional, algo que afecte una región integrada por dos o más entidades federativas. Bien, les decía entonces, la ubicación, en dónde se van a ubicar, en dónde se van a instalar el día de la votación, las mesas directivas de casilla. Será jornada electoral si solo se trata de elegir a los representantes del pueblo para integrar los ayuntamientos municipales, los congresos locales o para designar al depositario del Poder Ejecutivo local, o bien para elegir diputados y senadores al Congreso de la Unión o para elegir presidente de la República. Ahí sí estamos en materia electoral. Pero si vamos a la revocación de mandato, si vamos a celebrar una consulta popular, si vamos a llevar a cabo un referéndum, un plebiscito o cualquiera otra de las instituciones de participación ciudadana previstas en la ley de cada entidad federativa, pues estamos en un ejercicio de votación que no es electoral. Aunque hay autores que nos dicen si es electoral porque se trata de elegir entre una u otra opción. No, para mí el derecho electoral es la rama del derecho que tiene por objeto las elecciones necesarias, indispensables para la renovación periódica de los depositarios del poder público y en especial en México del poder ejecutivo y poder legislativo, tanto federal como local, y en el orden municipal para renovar a los depositarios del poder público municipal o integrantes del ayuntamiento. Bien, el instituto tiene, no importa si se trata de elecciones municipales, de instituciones de participación ciudadana municipal, de elecciones locales, de elecciones federales, la competencia para determinar en dónde se va a instalar la mesa directiva de casilla es única y exclusivamente del Instituto Nacional Electoral. Y ya decíamos hace unos minutos sobre la integración de las mesas directivas de casilla. Facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral. No importa la naturaleza de las elecciones o no importa el tipo de institución de participación ciudadana que se lleve a cabo. El que determina en dónde se instalan las mesas directivas de casilla es el Instituto Nacional y es el mismo órgano nacional el que determina quiénes integran la mesa directiva de cada una de las casillas a instalar el día de la votación. ¿Alguna pregunta, comentario, observación hasta esta parte? Espero no estarlos durmiendo, ¿eh? Que la falta de participación sea por atención y no sea por que no estén escuchando. Que esta es la desventaja de que no tengan sus cámaras abiertas y también la desventaja de tener la presentación a la vista, pero es un elemento didáctico que mucho nos apoya a todos, al expositor y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. ¿No hay comentarios entonces? Adelante, Yamili.
Gracias, doctor. Buen día y buen día, Buen día. compañeros. Creo que es muy productivo lo que usted nos ha expuesto, la función administrativa de los órganos electorales, conocer lo que hacen tanto los OPLs y, bueno, ahorita ver la competencia del INE, creo que nos da un panorama general de ver cómo está estructurado el sistema con el que contamos en México. Por ejemplo, yo siempre he considerado que una de las actividades fundamentales que ha realizado el INE o que realiza el INE vertebral es el padrón electoral, cómo funciona la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores. Por ejemplo, todas las atribuciones que tiene, ahorita con la nueva tecnología, inclusive hasta organizar el voto en el extranjero, integrar la lista nominal de electores en el extranjero, participación ahorita en la revocación de mandato de personas que están en el extranjero. Y ha habido participación también de cuando va a haber elección presidencial o para senadores. Ver también cómo la DERFE, por ejemplo, ahorita estamos en un tema muy importante y relevante que es el de la distritación federal y local, ¿no? Cómo el INE tiene que llevar a cabo foros para poder consultar indígenas si están de acuerdo con la distritación, tanto federal como local que se va a hacer. Para mí esos son trabajos muy importantes porque como la DERFE se encarga de ver todo lo que es el insumo principal, que para mí es la llave de la democracia al tener nuestra credencial de elector, es una estructura grandísima, grupos de trabajo que tiene la DERFE, que tienen que estar en constante comunicación, la Comisión Nacional de Vigilancia, que es un órgano muy importante en el que participan también los partidos políticos, tanto a nivel nacional como en cada estado y también en cada distrito. O sea, a mí me llama mucho la atención. No demerito el demás trabajo, que también es muy importante, que es el de organizar los procesos electorales y sobre todo el trabajo de organización, ¿no? Que tiene que ver con toda la logística. A mí me llamaba mucho la atención que si bien es cierto, pues el INE es un órgano federal, cada dirección o cada área que integra al INE tiene una responsabilidad de suma importancia y una estructura grande de personas a cargo de llevar a cabo esos trabajos. Esa era mi aportación. Muy amable, Yamili. Por supuesto que sí. ¿Así se pronuncia tu nombre? Sí, así, Yamili, sin acento. Correcto, gracias. Sí, porque Sí. al no ver acento, luego induce a duda. Gracias por lo que acabas de decir, Yamili. Efectivamente, sí, la función actual de todos los órganos del instituto es de suma importancia porque abarca a todo el territorio nacional y todo el sistema electoral nacional. Y justamente después de haber hablado de esta integración de mesas directivas de casilla, habría que hablar del primer renglón que está en esta diapositiva, que es la capacitación electoral. Pero capacitación electoral que no se reduce única y exclusivamente a quienes son seleccionados para integrar mesas directivas de casilla, sino que va más allá. Es capacitación profesional para todo el personal del Instituto Nacional Electoral y de los institutos electorales locales. Es una función de capacitación para la integración, lo vamos a ver después, aunque solo sea de paso, para la integración de un servicio nacional electoral de carrera. ¿Sí? ¿Hasta dónde alcanza este apartado de capacitación electoral? Y luego, el tema de geografía electoral. La geografía electoral, que lo mismo, es un tema sumamente amplio y que es federal y local. En el orden federal, decía hace unos minutos, tenemos, de acuerdo con el censo de población más reciente,
tenemos que dividir a la población nacional en 300 apartados para constituir los 300 distritos electorales uninominales, para elegir por fórmula a los diputados por una fórmula de diputados, propietario y suplente por cada distrito electoral uninominal, a fin de integrar la Cámara de Diputados. Pero en esta distribución, que debe ser conforme al Censo Nacional de Población más reciente, y sabemos que los censos de población se llevan a cabo cada 10 años. Cada 10 años tendremos que estar actualizando esta geografía electoral. No antes ni después, porque el dato base para esta división es el censo de población más reciente, en este caso de 2020. Dividir en partes iguales a la población total. Pero luego viene, ya Yamili mencionaba un tema, viene la naturaleza, la distribución de la población nacional. Hemos reconocido a partir del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hemos reconocido la existencia de comunidades indígenas y hemos llevado a la elaboración de clasificación de municipios indígenas e incluso de distritos electorales federales indígenas. Para poder llevar a cabo esta división de la población y del territorio nacional en 300 apartados, es un trabajo científico extraordinario, pero no solo científico, sino un trabajo político, jurídico, social, cultural, incluso religioso. Y no sé cuántos aspectos antropológicos más. ¿Por qué? Porque hacer la división entre 300 de la población nacional nos va a dar un factor de división. ¿Cuántos habitantes debe haber en cada distrito? Lo cual también nos lleva a otro principio del derecho electoral, el voto igual. Si dividimos la población en partes iguales, posiblemente el voto de cada uno sea igual. Es decir, para elegir a un diputado de mayoría relativa se requerirá el mismo número de votos. Y sin embargo, esto obviamente no es así. Hay entidades federativas en donde la población infantil o la población de adolescentes o de jóvenes es mayor que el de adultos. Y la división es de la población, no de la ciudadanía. Pero además, el hecho de dividir, que no constituye ningún problema, y ahora con las computadoras menos, si no sabemos dividir entre 300, pues usamos la computadora y nos da el resultado exacto. ¿No? Porque de acuerdo a la Constitución, ninguna entidad federativa puede tener menos de 2 diputados. Y tenemos, si no mal recuerdo, cuando menos 2 entidades federativas, entre ellas Baja California Sur, no recuerdo si el otro es Colima u otra entidad, que de acuerdo a su población no alcanzaría a tener 2 diputados. Así que lo primero que se tiene que hacer es garantizar esas 2 diputaciones en las 2 entidades federativas. Si son 2, son 4 diputados menos. Ya la división aritmética quedó descompuesta. Ya no nos puede ser útil. Pero por otra parte, tenemos que respetar la división del territorio nacional en 32 entidades federativas. Un distrito no puede abarcar el territorio y población de 2 entidades distintas. Pero, decíamos, además, hemos localizado
o determinado la existencia de 28 distritos electorales indígenas. Para poder hacer la recomposición, y esto ya lo ordenamos en etapas anteriores y ahora se tiene que cumplir nuevamente, para poder hacer la distritación y determinación de este es un distrito indígena, habrá que llevar a cabo primero la consulta popular. Consulta en términos de, no de la Constitución, o no de la consulta popular regulada en el artículo 35 constitucional. Aquí tiene que ser una consulta en términos del artículo 2 de la Constitución, pero fundamentalmente en términos del convenio 169. Estamos en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Ya no estamos nada más en el sistema normativo nacional. Estamos ahora ya en un contexto diferente. Y tenemos que llevar a cabo, conforme a esas reglas internacionales, la consulta a las comunidades indígenas para poder determinar el ámbito territorial de estos distritos, territorial y poblacional, porque ya se han presentado problemas en Oaxaca, sobre todo, comunidades que son de culturas distintas, porque para nosotros decir Oaxaca, pues es decir pueblos indígenas y se acabó. Pero si vamos a estas comunidades indígenas, nos vamos a encontrar distintos tipos de comunidades indígenas. No recuerdo, si alguien tiene el dato, nos los dice, cuántas especies de comunidades indígenas hay. Y la clasificación se hace por el lenguaje que hablan. Entonces hay tantas comunidades indígenas como variantes lingüísticas hay. Tantos grupos indígenas como idiomas prehispánicos se hablen. No importa cuántos hablen ese idioma prehispánico, pero al final de cuentas es lo que determina también su carácter de pueblos indígenas u originarios, demostrar que han existido desde antes de la llegada de los conquistadores. Nuestra Constitución indebidamente usa la palabra colonización. No, en México no hubo colonización, hubo conquista. Pero bueno, estos elementos debemos tomarlos en cuenta para poder hacer la distritación. Y nos llevaría quizá a muchos problemas para la determinación de las secciones electorales. Adelante, Gerardo. Doctor, buenos días. Un enorme gusto escucharlo a usted siempre con sus opiniones certeras y a veces contrastantes con lo que escuchamos de la mayoría en algunos casos. Preguntarle, doctor, su opinión respecto de que en el ámbito de las competencias del INE para procedimientos electorales y federales no aparezca la educación cívica. Este es un tema que le corresponde a una de las direcciones ejecutivas del INE, cuyo nombre completo es Capacitación Electoral y Educación Cívica. Sin embargo, en la reforma de 2014, esta se le dejó solamente al INE a nivel federal y dejándoles a los OPLES la educación cívica a nivel, por decirlo de alguna manera, a nivel local. ¿Qué opinión le merece, doctor? Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Un apuntamiento muy importante viene en otra lámina, lo veremos, pero ya que lo adelanta, lo comentamos. Miren, yo lo que postulo es el federalismo electoral, ¿sí? Congruente con nuestro sistema federal en todo. Y entonces lo que propongo en este tema, como en muchos otros, es la coordinación federal. Ahora podría decir para la educación cívica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno o una es la materia federal, otra es la materia local y otra la materia municipal. Sí, que se coordinen las autoridades federales con las autoridades locales y las autoridades municipales, a fin de llevar la educación cívica
a todo el territorio nacional y a toda la población mexicana dentro del territorio nacional. Y obviamente al extranjero inclusive a cargo del Instituto ahora Nacional Electoral. Pero también pudiera ser en esa coordinación con los institutos locales, porque seguramente todos saben en los institutos locales en dónde están, ¿sí?, los paisanos de cada estado de la República. En el extranjero se van formando esa especie de comunidades o colonias de Oaxaca, de Michoacán, de Puebla, de Veracruz, de Jalisco, etcétera. Y hay reuniones. Sí, pero para mí debería de ser más bien un convenio de coordinación, no una facultad nacional de un instituto nacional. Pero al haber nacionalizado el servicio electoral o la función estatal electoral, debió haber quedado aquí también el tema de educación cívica, no como está separado de manera injustificada. Sí, tendría que ser así, sí, también en este cúmulo de facultades nacionales. No sé si volviste a levantar la mano, Gerardo. Sí, así es, doctor. Adelante. Mire, de verdad, sí es importante este apuntamiento que usted hace, sobre todo, según lo que yo percibo, que la educación cívica es, digamos, el único instrumento que se tiene actualmente para que la ciudadanía, no digo la ciudadanía, para que la población en general, Claro, no solo la ciudadanía, sino la población en general, cuente con la información pertinente para construir una conciencia ciudadana y como resultado una mejor manera de conocer y de elegir a sus gobernantes. Me parece muy importante el tema de la educación cívica y me parece también muy importante que en esta coordinación que usted plantea, un papel relevante lo jugaría el propio Estado, es decir, el Estado y el gobierno, es decir, a través de la Secretaría de Educación Pública. No sé qué opinión le merezca, doctor. Muchas gracias. gracias. Estamos quizá yéndonos un poquito del lado, pero para mí, Gerardo, esta es una de las funciones fundamentales de los institutos electorales. Decías con razón, no ciudadanía, no, debe ser a la población. Por eso me gusta la palabra o la expresión educación cívica. Sí, cívica viene de civis, de ciudad, ¿sí?, de estado, de todo el estado y de toda la población. La educación cívica debe empezar en la familia, continuar en la escuela desde todos los niveles, hasta la conclusión del nivel profesional y de posgrado inclusive. ¿Para qué? Para formar, perdón la expresión, no es demagógica, yo estoy convencido de eso, para formar mexicanos con sentido de nacionalidad, sí, con todos nuestros derechos y todos nuestros deberes. Cuando veo que la protección al interés supremo del menor lo aleja de la materia electoral, me entristece. El niño, desde niño, debe ser también consciente de que forma parte de una comunidad más grande, que no es su familia, que no es su colonia o su barrio, que no es su pueblo, no es su estado, sino toda una nación. Y luego insertarnos en la globalización, porque estamos en ese mundo. Este medio, Internet, nos permite llegar a todo el mundo. El año pasado tuve la oportunidad de participar en una cátedra extraordinaria organizada por la UNESCO con la Universidad de Quebec hacia una nueva ciudadanía. Y lo que querían eran saber los retos de la democracia en México para poder formar una ciudadanía mundial. Sí, qué importante. Y cuando estamos en estos diplomados, muchas veces escuchamos decir a ustedes,
Bueno, desde mi experiencia en Baja California, desde mi experiencia en Aguascalientes, en Yucatán, en Zacatecas, sí, estos medios nos ayudan a tener presencia en todo el territorio nacional y más allá del territorio nacional. Sí, volviendo al tema de educación, debería de haber una coordinación entre todos para toda la población de todas las edades. Solo la educación va a formar auténticos demócratas indispensables para que haya democracia. Si no hay demócratas, la democracia se quedará solo en palabras. Gracias, Gerardo, y perdón la digresión, pero forma parte de todo lo que estamos viendo también. Bien, ya se nos está yendo el tiempo. Voy a tratar de abreviar. No sé si ahí acabe la lámina, Alicia, o tenemos algo más en esta diapositiva, porque ya solo veo un renglón más con 2 apartados, que son reglas, lineamientos, criterios y formatos para resultados electorales preliminares, para sondeos de opinión, para encuestas, en fin. ¿Algo me ibas a decir, Alicia? Sí, perdón, doctor. Sí, Sí. es lo único que tiene la lámina, que termina Correcto. sus reglas, y la que sigue ya sería otra lámina. No sé si usted guste que la ponga, que sería la 14. En un momento, Alicia. Y Gracias. terminamos ahí. Gracias, ¿de qué, doctor? Gracias, Alicia. Vean cómo estas palabras las vamos a repetir en varios apartados. Es facultad del Instituto Nacional Electoral establecer reglas. Reglas son normas. Lineamientos, que también son normas. Criterios y formatos para resultados electorales preliminares, para llevar a cabo encuestas, para llevar a cabo sondeos de opinión. Seguimos a la otra lámina, Alicia. Para la observación electoral, para llevar a cabo conteos rápidos, para la impresión de documentos y para la producción de materiales electorales. Sí, una facultad reglamentaria, una facultad normativa extraordinaria, que la Constitución, no solo la ley, que la Constitución ha depositado en el Instituto Nacional Electoral. Por eso es que el Instituto Nacional Electoral, y en especial su Consejo General, se asume como órgano rector del sistema electoral nacional. Y tienen razón. La Constitución, tergiversando nuestro sistema federal, les da toda esta facultad normativa, en muchos casos, incluso en sustitución del Congreso de la Unión y de los congresos locales. Si bien es cierto que la palabra reglas se refiere a reglamentos, sabemos que en muchos casos, no obstante que haya mandato expreso, el legislador federal o local o ambos han incurrido en omisión, no han legislado y en consecuencia el Instituto Nacional Electoral ha tenido que legislar, establecer reglas. Por ejemplo, ya actualmente sí existe, pero tardíamente, por ejemplo, en materia de propaganda gubernamental, no había reglas, salvo las reglas específicas que ha ido paulatinamente estableciendo la Sala Superior al resolver los correspondientes recursos de reconsideración, de apelación, de juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, y en los años recientes del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. De tal suerte que el instituto se ha visto en la necesidad de establecer estas reglas con fundamento constitucional. ¿En dónde están las reglas para la organización, realización, observación, revisión inclusive
de los programas de resultados electorales preliminares. No hay una sola ley. No hay normas en las leyes generales que regulen este apartado. ¿Quién establece las reglas, lineamientos y criterios? El Consejo General. Pero esto ha sido así porque así lo ha determinado el Poder Revisor Permanente de la Constitución, porque así lo ha tolerado el Poder Legislativo Federal y el Poder Legislativo Local. No puede el Instituto Nacional, con todo este cúmulo de facultades, decir no hago porque no hay reglas. No, tiene que crear las reglas, y más aún si hay una facultad constitucional que así lo prevé. No nos quejemos de que el Consejo General sustituya a los congresos federal y locales. La Constitución le da estas facultades. Y vean en cuántas materias: para resultados electorales preliminares, para conteos rápidos, para sondeos, para encuestas, para elaboración de material electoral, para la elaboración de documentos electorales, para la observación electoral, para todo. Se vuelve un órgano legislativo, pero un órgano legislativo constitucionalmente establecido. Creo que debemos de tener mayor cuidado desde el Poder Legislativo para que después el Poder Legislativo no se queje de que el Consejo General está usurpando funciones, que el Poder Legislativo local no se queje de la intromisión de la Federación, que aquí no hay intromisión de la Federación, sino un sistema centralista constitucional que sustituye a los poderes legislativos de los estados. En fin, dejo este apartado para mencionar las otras facultades comunes a todo tipo de elecciones federales, locales y municipales. La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos. Fiscalización de ingresos y egresos. Pero no nada más. También fiscalización de ingresos y egresos de candidatos. Y aquí un tema sumamente relevante. Hemos visto, y no solo de candidatos, también de precandidatos, que no está mencionado en la Constitución. Pero aquí algo importante. Si el precandidato no informa sobre sus ingresos y egresos en toda la actividad de precampaña, resulta inelegible para ser candidato. Si ya es candidato, es una causa de revocación de su registro de candidato. Si todavía no ha sido registrado, pero ha sido electo candidato al interior del partido o de la coalición, cuando el partido o la coalición solicite su registro, el registro será denegado porque no cumplió informando sobre ingresos y egresos. En su momento, la Sala Superior sustentó la tesis de que si rendía el informe después de tiempo, realmente no era un incumplimiento, sino un cumplimiento extemporáneo. Y así la mayoría de mis compañeros, cuando yo era magistrado, votó a favor de varios casos. Alguno creo que fue de un candidato a gobernador en el estado de Zacatecas. Yo me opuse. Para mí, la norma es clara. Si el precandidato no cumple rindiendo su informe de ingresos y egresos, no puede ser candidato, resulta inelegible. Si el candidato no cumple rindiendo su informe de ingresos y egresos, no puede ser registrado candidato, resulta inelegible. En la ley están los plazos para rendir informes.
Es cierto que la rendición de informe debe ser por conducto del partido político correspondiente, pero la responsabilidad es de precandidatos y de candidatos, con independencia del deber que tienen también los partidos políticos de rendir informes de ingresos y egresos de toda la precampaña y de toda la campaña. Este ya es otro tema. Pero si los aspirantes no rinden su informe, resultan inelegibles. Y afortunadamente, la Sala Superior ha cambiado el criterio que se estableció en la década 2006-2016 y vimos el año pasado cómo se cancelaron algunas candidaturas ya registradas por falta de informes de ingresos y egresos. Y esto es lo que se tiene que hacer. Si está previsto un deber en la ley, el deber se debe cumplir. Si el deber no se cumple, se debe aplicar la sanción prevista en la ley. Puede ser una sanción bastante rigurosa, pero si es necesaria para poder establecer disciplina en el cumplimiento de las leyes electorales, habrá que hacerlo. Hemos visto un desorden normativo extraordinario en el procedimiento de revocación de mandato reciente. Hemos escuchado las sentencias de la Sala Superior para sancionar a algunos gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La ley es la ley y tenemos que aplicarla. Si vivimos en un estado de derecho, el principio de legalidad nos alcanza a todos. Digo en mi libro de Derecho Procesal Electoral Mexicano que el principio de legalidad consiste en que todos, gobernantes y gobernados, ajustemos nuestra conducta a lo previsto en el sistema normativo vigente. Si no acatamos nuestro sistema normativo vigente, no vivimos en un estado de derecho. Puede ser, como dice algún comentarista en la materia electoral en especial, puede ser absurda la ley, pero así la hicieron quienes están facultados para hacerla. Así legislaron y tenemos que aplicarla. ¿No nos gusta? Reformemos el sistema normativo. Ahí están todos los procedimientos para la reforma. Pero esto ha sido consecuencia de un movimiento evolutivo, para mí, que empezó en 1987, con la creación del Tribunal Contencioso Electoral. Pueden algunos decir hasta 1990, con la institución del Instituto Federal Electoral, pero llevamos cuando menos 3 décadas para construir el sistema electoral actual. Si algo no nos gusta, por los medios formalmente previstos en la Constitución, reformemos. Seguramente hace falta una gran reforma, una reforma en serio, pero lo mismo, ya platicaremos de eso en otra ocasión. Y aquí está uno de los temas que les decía, Servicio Profesional Electoral Nacional, en donde podría quedar inserto el tema de educación cívica nacional. No es lo mismo, por supuesto. Educación cívica está orientada a toda la población. Servicio profesional solo a los servidores públicos adscritos a el Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales locales. Sí, son 2 temas totalmente diferentes, pero que se engarzan uno al otro y que puede llegar a un sistema nacional de educación cívica. Coincido con lo que nos decía nuestro compañero, perdón que no me aprendí tu nombre, creo que Gerardo. Bueno, tal vez ya no esté con nosotros.
Y aparte de todo esto que está previsto en la Constitución, las demás facultades que determine la ley como facultades comunes para las elecciones federales, locales y municipales. Un momento, voy a apagar un momento la cámara para poder conectar mi computadora porque la batería está acabando y no quiero que tengamos un inconveniente. Un segundo, por favor. Gracias y perdón la interrupción. Seguimos con la otra diapositiva, por favor, Alicia. Bien, aquí tenemos ya la delimitación, competencia del Instituto Nacional Electoral para procedimientos electorales federales, ya solo para lo federal, ya no la materia local y tampoco la municipal. Y veamos, ya se comentaba de este tema, el registro de, no, perdón, de este no, del siguiente sí habíamos comentado, el registro de partidos políticos nacionales. El registro de partidos políticos se divide como competencia de institutos locales y de Instituto Nacional. El Instituto Nacional Electoral es competente para registrar a los partidos políticos nacionales, única y exclusivamente. La formación de los partidos políticos nacionales está prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por supuesto, en la Ley General de Partidos Políticos, más en la Ley General de Partidos Políticos, pero sin poder desprendernos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Desafortunadamente, por una reforma, actualmente los partidos políticos solo se pueden constituir cada 6 años, al año siguiente posterior de aquel en el que se haya electo presidente de la República. Para mí, esta es una norma inconstitucional. La libertad de asociación política debe estar vigente permanentemente, no con una libertad absoluta. No hay derechos absolutos. Todos los derechos han de estar restringidos necesariamente por la convivencia social. Pero no podemos decir partidos políticos solo se pueden constituir cada 6 años. ¿Y por qué no todos los años? ¿Cuál es el impedimento? O quizá pudiéramos decir que es salvo en el año en que se lleve a cabo la jornada electoral de la elección de presidente de la República, diputados y senadores. Y entonces quizá pudiéramos excluir 2 años para que no tengamos el desorden de constitución de un partido político al mismo tiempo que estamos llevando a cabo el procedimiento electoral federal para la elección de diputados. Esto excluiría del calendario 2 años. Cada 3 años para elegir diputados, cada 6 años para elegir presidente y senadores. Porque en mi propuesta solo estamos excluyendo el año de la jornada electoral. Sí, me queda claro que el procedimiento electoral abarca 2 años calendario. Empieza en el mes de septiembre de un año y concluye hasta el año siguiente, una vez que se resuelve el último de los medios de impugnación motivados por ese procedimiento o esos procedimientos electorales. Pero tendríamos 4 años para constituir partidos políticos. Y si respetamos el calendario electoral, cada año calendario sería suficiente para poder constituir un partido político. En fin, registro de partidos políticos solo el Instituto Nacional Electoral si son nacionales. Si son locales, no es su competencia. Reconocimiento de derechos y acceso a las prerrogativas para los partidos políticos nacionales.
Sí, esto es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pero solo para partidos políticos nacionales. El reconocimiento de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y, por supuesto, su correcto acceso, su correcto ejercicio. También tenemos el reconocimiento de derechos y acceso a las prerrogativas de candidatos a cargos de elección popular, de todos los candidatos, sean de partido, de coalición, candidatos independientes inclusive, a el acceso de sus derechos y sus prerrogativas. Parte de estas prerrogativas, el financiamiento público, que desafortunadamente, tratándose de candidatos independientes, no hay un principio de equidad, sino desafortunadamente un principio de inequidad constitucional. Desde la Constitución, el trato para candidatos independientes es inequitativo. No tienen los mismos derechos que tienen los demás candidatos, por ejemplo, de acceso a radio y televisión. No tienen el mismo derecho, cuantitativamente hablando, al financiamiento público para campañas electorales. Esto, por supuesto, los ubica en una situación de inequidad frente a los candidatos de partidos y de coalición. Es necesario revisar toda esta parte a fin de establecer un sistema equitativo de competencia, de auténtica competitividad entre candidatos independientes y candidatos de partido. También hace falta, por supuesto, regular de mejor manera toda la candidatura independiente. No es candidato independiente el ciudadano que hoy se presenta con el apoyo de sus conciudadanos porque ayer su partido político no lo postuló candidato. No, tenemos que establecer reglas claras, precisas, para que sea independiente. Por ejemplo, no debe pertenecer a un partido político. O si perteneció a un partido político, debió haberse separado cuando menos, se me ocurre en este momento, hace 3 o 5 años, pero no el que se separó ayer porque no fue postulado candidato. Ese no es un candidato independiente. El apoyo ciudadano para poder acceder a la calidad de candidato independiente. No solo lo que tenemos actualmente, sino revisar y quizá tornarlo un poco más complejo para que la candidatura independiente no se vuelva un entretenimiento, que no se vuelva un juguete de ciudadanos interesados en jugar y aparecer en los medios, sino que sean auténticos líderes de opinión los que en un momento determinado puedan aspirar a ser candidatos, y no solo candidatos, sino con posibilidades reales de ganar la elección, de poder ocupar el cargo para el cual están contendiendo. Si la candidatura independiente se debe revisar con mayor cuidado, con mayor seriedad, y dar posibilidades reales de competencia y de triunfo. En fin, reconocimiento de derechos y acceso de prerrogativas a los candidatos a cargos de elección popular. Y por supuesto, es competencia del Instituto Nacional Electoral llevar a cabo toda la etapa preparatoria de la elección, que aquí presentamos como preparación de la jornada electoral. Llevar a cabo la jornada electoral, previa elaboración, previa aprobación de formatos para elaborar documentos electorales y todo el material electoral indispensable para llevar a cabo la elección respectiva. También está mencionada como facultad del Instituto Nacional Electoral el escrutinio y cómputo en mesas directivas de casilla. Esto no es correcto,
Por eso lo dejé destacado con un color diferente. El escrutinio y cómputo en mesa directiva de casilla la llevan a cabo los ciudadanos, no el Instituto Electoral. Las mesas directivas, habíamos dicho, las mesas directivas de casilla no forman parte del Instituto Nacional ni de los institutos electorales locales. Las mesas directivas de casilla son órganos de autoridad electoral ciudadana. Son ciudadanos los que integran estas mesas directivas de casilla. ¿Seleccionados por el instituto? Sí. ¿Capacitados por el instituto? Sí. ¿Designados por el instituto? Sí. Pero no son empleados del instituto. Son ciudadanos, ciudadanas libres, independientes, que aceptaron cumplir un deber ciudadano y que el día de la jornada electoral se presentan, asisten, constituyen o integran la mesa directiva de casilla, instalan la mesa directiva de casilla y dan inicio a la votación, reciben los votos de sus conciudadanos, cierran la jornada de votación, llevan a cabo el escrutinio y cómputo, elaboran los expedientes electorales, el paquete electoral, y lo entregan en el Consejo Electoral competente. Y se acabó. Dejó de existir la mesa directiva de casilla desde que, integrado el paquete electoral, firmaron para seguridad en el exterior de ese paquete y lo dejan a disposición de su presidente para que el presidente, bajo su responsabilidad, haga llegar ese paquete al Consejo competente. Escrutinio y cómputo de votos en mesa directiva de casilla no es facultad ni función del Instituto Nacional Electoral. Está mencionado tanto en la Constitución como en la ley, pero es indebido, es incorrecto. Y también es su facultad, por supuesto, llevar a cabo el cómputo distrital de la elección, de las 3 elecciones de que es competente organizar el Instituto Nacional. De presidente de la República como facultad exclusiva, presidente de la República, senadores y diputados al Congreso de la Unión. En cada uno de los 300 consejos distritales uninominales se lleva a cabo esta actividad. Seguimos con la otra diapositiva, por favor. Gracias. También es su facultad llevar a cabo el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores y la declaración de validez y otorgamiento de las constancias de diputados, de la elección de diputados de mayoría relativa y de senadores de mayoría relativa. Adelante, Rosa Isela. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. A propósito de lo que comenta de las mesas directivas de casilla, ¿qué sucede cuando durante la jornada electoral hay actos de vandalismo, por decirlo así, y se quema la papelería electoral? Llegan sujetos, arrebatan y queman. ¿El Consejo Distrital o Consejo Municipal debe presentar una denuncia por estos hechos? Porque entonces probablemente si se presenta una denuncia, la investigación se iría a tomar declaración a quienes fungieron como integrantes de esa mesa directiva de casilla. Gracias. Gracias, Rosa Isela. Nunca me habían hecho una pregunta similar y en la práctica nunca lo he visto, pero evidentemente estamos ante una conducta antijurídica. Una conducta antijurídica que seguramente estará tipificada como delito. De primera mano, lo menos que se me ocurre es daño en propiedad ajena. ¿Sí? Y la propiedad es del Estado. El Estado Destrucción es el de la dueño documentación de electoral. ¿sí?
El Estado es el dueño de todo ese material electoral, de esa documentación electoral, etcétera, con independencia de la conducta agresora hacia los integrantes de la mesa directiva de casilla. En fin, el cúmulo de delitos no sé cuál sea. ¿Qué procede? Evidentemente denuncia ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público determinará si es de su competencia, Ministerio Público Común, o si es el caso de enviar a los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en atención de delitos electorales. Creo que no hay duda de que aquí estamos ante delitos electorales. Y efectivamente habrá necesidad de investigar, habrá necesidad de declarar. ¿Quiénes son los primeros que deben declarar? Pues los integrantes de la mesa directiva de casilla, que es a quienes les consta qué fue lo que sucedió. Probablemente identifiquen a las personas que llegaron, que se apoderaron de todo y destruyeron, quemaron, en dónde quemaron, con qué prendieron fuego, en fin, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como comúnmente repetimos, pero que aquí encuentra su concreción. ¿Quemaron en dónde? Frente a nosotros, junto al asta bandera, cerca de tal cosa, y ahí están las cenizas. ¿Sí? Cuando hablamos de pruebas, y muchas veces nos toca hablar de pruebas indiciarias, nos cuesta mucho trabajo ejemplificar qué es una prueba indiciaria. Bueno, si hubo violencia, y sabemos que hubo violencia, hay testimonios, quemaron el material electoral, nos dicen que fue junto al asta bandera, que encontramos junto al asta bandera cenizas, son indicio de que ahí hubo fuego, de que el fuego consumió material. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Pero hay un indicio, hay una prueba indiciaria. En fin, pero efectivamente se tendría que llevar a cabo toda la labor de investigación hasta poder llegar a la conclusión, primero, de que hubo una conducta ilícita y segundo, quiénes son los responsables de esa conducta ilícita. Quizá lo sepamos, quizá no lo sepamos. Esto ya depende de cada caso concreto. Gracias, Isela. Gerardo, adelante. Sí, doctor, abundando en lo que dice la compañera Isela, y aquí se complica más el asunto cuando se puede denunciar un acto como el que menciona de robo, de quema, de destrucción de la documentación electoral y sobre todo poniendo como ejemplo una elección presidencial, porque hoy toda vez de la modificación electoral y de la compactación de los calendarios electorales, las elecciones para gobernador, para presidente, para diputados, para senadores, para presidentes municipales se llevan a cabo el mismo día. Se atienden por la misma mesa directiva de casilla, que a pesar de ser una responsabilidad del instituto a nivel federal, atiende la elección local. Entonces allí se complica más el asunto porque el robo, la destrucción puede afectar la papelería tanto de la elección federal como de la elección local. Allí creo que es un punto neurálgico porque se juntan de facto acciones de dos institutos, federal y local, pero con connotaciones nacionales. Válgase el galimatías de datos. Gracias. Gracias, Gerardo. Ya complicaste el tema, pero es cierto. Y si quieren complicarlo un poquito más, pues agréguenle la celebración de una institución de participación ciudadana. Puede ser revocación de mandato de gobernador. Y entonces estamos pero eso lo dejamos para los penalistas. Abel Vargas, adelante. Gracias, doctor. Con gusto. Pues nada más para complementar lo que pasa en la hipótesis que plantea nuestra compañera, es precisamente
los presidentes de mesas directivas de casilla, cuando sucede ese tipo de eventualidad, tienen dos trabajos que hacer. Primero, ellos tienen que levantar un acta circunstanciada del hecho que sucede. Eso es lo que tienen que hacer en primera instancia y posteriormente, de acuerdo al estado de ánimo y la situación que se haya dado, si fue compleja, fue violenta o fue muy rápida o tumultuaria, entonces si están en condiciones tienen que ir a levantar, a poner la denuncia ante la fiscalía. Si son elecciones concurrentes, como lo decía el compañero Gerardo, pues se tiene que ir uno a la fiscalía especializada en delitos electorales para poder presentar la denuncia. Y si no, pues me ha tocado ver que no se les puede obligar a los presidentes de mesas directivas de casilla a que vayan a hacerlo porque es un trabajo que lo están haciendo, una labor ciudadana sin ser pagados y todavía ponen en riesgo su integridad física y todo lo demás que conlleva, pero esa es la situación que ha pasado, ¿no? Entonces, ellos tienen que levantar un acta circunstanciada, que se justifican que la casilla que fue violentada ya no entra dentro del cómputo distrital, ¿no? Se anula esa casilla de facto porque ya no hay elementos sustantivos en las cuales puede dar certeza de la votación que haya realizado la ciudadanía en esa elección. Pero también debemos entender que pues en un proceso electoral a veces son en un lugar, en una sección electoral, pues se ubican varias casillas. Hay una básica, contigua 1, contigua 2 o contigua 3, y no todas son las violentadas, se resulta ser una, y esa única es la que pasa el hecho en la cual levanta el acta circunstanciada y tiene que también, si está dentro de sus posibilidades, de presentar la denuncia correspondiente. Muchas gracias, doctor. Gracias, Abel. Nada más una cosa, dijiste lo primero que hay que hacer. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es llamar al apoyo a la fuerza pública. Sí, es lo primero. Ya si ni la fuerza pública puede hacer algo, pues todo lo demás que sigue. Adelante, Gerardo. Dicen que el demonio está en los detalles, doctor. Sí. Y este parece un buen ejemplo de los detalles. ¿A qué me refiero? A lo largo de la exposición que le hemos escuchado a usted, que ha sido muy brillante y muy amplia, en cada uno de los renglones, en lo cotidiano, están todos los detalles. Me parece que un asunto necesarísimo en el estudio de las competencias del Instituto Nacional Electoral y de los institutos electorales de cada entidad federativa debe ser la colaboración, debe ser la coordinación permanente desde los altos niveles, desde los consejos generales, hasta y sobre todo, sin menospreciar a ninguno, hasta y sobre todo en los aspectos ejecutivos. Porque estos casos de la instalación de casillas, de dónde se hace una denuncia, de quién recoge un documento, de quién, de si es correcta el domicilio donde se instala la casilla, de si los colores de los partidos son adecuados, etcétera, requiere una gran y extensa coordinación entre los 33 órganos electorales de nuestro país. Gracias. Gracias, Gerardo. Bien, rápidamente, dos temas adicionales. Garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas a cargos de representación popular. Es un tema nuevo que deviene de la reforma de 2019. Garantizar el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, también un tema reciente, y lo que vulgarmente denominamos el cajón desastre, ¿verdad? Las demás previstas en la legislación aplicable, porque son muchísimas las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral, tanto para las elecciones municipales, locales y federales, como exclusivamente para las federales.
Si revisamos su reglamento interno, nos vamos a encontrar con un universo. Si revisamos simplemente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vamos a encontrar las facultades de cada órgano del instituto, de los órganos centrales. Y vamos a encontrar entonces que lo que hemos presentado ahora es solo esquemático. Y solo para concluir, vamos a la última lámina, Alicia, por favor. Sí es la última, ¿verdad? Sí, doctor, esta sería la última, la 18. Gracias, qué amable, Alicia. ¿De qué, doctor? Vean nada más todo lo que se vino a acumular. Ahora tienen participación también en todas las instituciones de democracia participativa. Consulta popular, revocación de mandato de presidente de la República y la iniciativa ciudadana para la expedición de una ley o de un decreto. Y las demás que se acumulen con el transcurso del tiempo. Con esto hemos dado una visión panorámica, son las 10:58, una visión panorámica de lo que es el ámbito de competencia del Instituto Nacional Electoral, la estructura integral de las autoridades electorales, de algunas de las autoridades no electorales que participan en la materia electoral, no están todas, por supuesto, y pues si tenemos oportunidad de alguna otra plática, ya tendremos también la oportunidad de comentar, de analizar algunos otros temas. Si hay alguna pregunta, alguna intervención, adelante, nos queda 1 minuto. Yamili, adelante. Gracias, doctor. Como para complementar lo de mis compañeros, se me hizo interesante el tema que hablaba el compañero Gerardo de la coordinación. Efectivamente, cuando hay un proceso electoral debe de haber coordinación con la Fiscalía, que antes era la FEPADE y ahora es la FICEL. Debe de haber coordinación, inclusive a mí me tocó ser coordinadora de municipios en elecciones municipales y me tocó vivir una toma de consejo. Y ahí intervino tanto la FEPADE en ese entonces como nosotros como autoridad electoral local, y también intervino la Comisión Nacional Indigenista, porque era un pueblo donde estaban personas indígenas que inclusive hablaban el dialecto. Y bueno, para poder interactuar con ellos, había gente que estaba protegiéndole sus derechos a ellos, que nosotros, tanto como autoridad electoral, como la FEPAD en ese entonces, a esa comunidad. También me tocó vivir otro proceso en el que se llevó a cabo pues el escrutinio y cómputo. Y, por ejemplo, salieron boletas falsas mientras los integrantes del consejo estaban haciendo el escrutinio, el cómputo. Finalizando los cómputos, acudieron a la FEPADE en ese entonces para poner la denuncia, ¿no? Que ellos durante los cómputos habían detectado boletas falsas que las separaron. Eso fue adicional a que después los partidos políticos ya en el tema administrativo presentaron su medio de impugnación por esas boletas falsas que aparecieron durante el cómputo, que fue de paquetes que se contaron en el pleno de ese consejo. Entonces es muy importante identificar los actos. Por ejemplo, pueden suceder delitos electorales tanto durante la jornada, donde quizá tengan que declarar los funcionarios casilla, o delitos electorales que se descubren por las propias autoridades, como aquí que fue durante los cómputos. Entonces, ver qué circunstancia, a quién le toca ir a presentar esa denuncia, porque efectivamente se mezclan conductas que son violatorias en el tema administrativo electoral y que ya conoce el Tribunal Electoral, las salas, o en este caso un tribunal estatal, como conductas que pueden ser del tema penal en cuanto a delitos electorales. Y debemos de saber ahí, por ejemplo, la coordinación desde arriba de INE con todas las estructuras a nivel estatal, deben de ver inclusive cómo capacitar a los propios funcionarios, a los integrantes de los consejos que también son temporales, para que ellos sepan cómo actuar, porque se suceden muchas cosas. Claro. Gracias, Yamili. Les agradezco a todos su atención, muy amables. Espero que nos podamos ver en otra oportunidad.
Son las 11:02. Damos por concluida nuestra sesión de hoy. Gracias por su atención. Que tengan excelente día. Hasta luego. Gracias.